Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Espejo. Hola. Hola, hola. Hoy día queremos hablar de algo que me parece un poco divertido, que es el tema de los personajes, las caretas. Y por eso tenemos una invitada que es súper especial porque abarca todo. Abarca todo lo que es el teatro, que nos viene súper bien para todos los que son las máscaras y demás, pero también ella trabaja con herramientas holísticas, así que es de nuestro mundo, nos entendemos, así que va a ser una charla súper interesante. Así que nuestra invitada se llama Paloma, ella es teatrera, nos dijo. Sí. Es difícil definir dentro del teatro todo lo que hago, por eso teatrera es la palabra más corta. Es clown, bruja, terapeuta holística, mamá. Y es un gusto para nosotras tenerte aquí, mi Palo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cuando tenemos nuestros invitados siempre le hacemos una pregunta y es cuando te preguntan quién eres, ¿qué dices? ¿Quién es Paloma? Uy, eso viene así preciso con los personajes, ¿no? Sí. Wow. ¿Quién es Paloma? Un pedacito de todo. Ahorita Paloma es redescubrimiento. Okay. Es un proceso. Estoy en ese camino de redescubrirme en otras máscaras y otras facetas y otros personajes que he dejado atrás hace muchos años. Como que estoy entrando en contacto otra vez y me está dejando muy feliz. Qué bueno. Feliz y asustada a la vez, es como una mezcla, ¿no? Claro, porque llega algo que no sabes qué es, y ir al vacío, a lo desconocido, siempre da miedito allí. Sí, hace 16 años dejé de actuar para dedicarme más a la docencia y a la dirección teatral y la producción y la administración de mi local, ¿no? De payasos. Y acabo de aceptar un proyecto donde voy a ser actriz. ¡Wow! Y hace 16 años no actúo, sí, en el teatro. He hecho unas películas ahí en ese camino, pero actuar en el teatro es algo muy, muy power y estoy así emocionadísima, feliz. Qué bueno. Tú nos contabas que eres actriz de profesión, o sea, ese fue tu primer acercamiento, fue esta soy yo. Esa es mi carrera, sí, esa es mi carrera. ¿Y qué punto, lo que siempre nos gusta hablar mucho es qué punto de quiebre en tu vida, o sea, qué tuvo que pasar en la vida de Paloma para que ella dijera, acá hay algo más, o sea, soy algo más que ser esta actriz, y comenzar a integrar además las herramientas holísticas que según lo que nos contaban, ya los tenías en tu familia, por más que ahí no le hayas prestado tanta atención. Es de cuna. Sí, es un camino de altibajos que he tenido y de aceptación, de rechazo y de aceptación en varios momentos, el trabajar con la energía, porque vengo de una familia que viene de generación en generación de brujos. Entonces, mi bisabuela, mi abuela, mi papá, todos mis tíos, mi mamá es terapeuta holística, mi papá. Wow. Y durante mi infancia eso fue muy mágico, porque además eran teatreros, eran artistas, artistas plásticos también, porque yo también soy artista plástica, dibujo, pinto. Y en algún momento rechacé eso. En la adolescencia uno, ¿no? Sí, es rebelde. Simplemente es rebelde y dice, no, eso está mal, eso es charlatanería, Dios, no me hablen de eso, qué vergüenza. Ay, no, qué vergüenza, por el amor de Dios. Dices que eres psicóloga, tú dices que eres... Porque lo son, ¿no? Si te preguntan mis amigos, no digas esas cosas. Y pasa el tiempo... y utilizando sus herramientas, o sea, negándolas para la gente, pero utiliza mamá, me duele el pie y viene y me hace sanación. Me hace sanación con las manos, ¿no? O sea, utilizando las herramientas, pero negándolas a la vez. Como tal un adolescente tienen que ser. Sí. Y pasa el tiempo, empecé a estudiar programación neurolingüística, que es una herramienta increíble para entender los sistemas de comunicación de la gente, y eso lo empecé porque sentía que en el teatro me faltaba esa conexión
para poder comunicarme con quienes yo dirigía, de entender cuál era tu sistema más presente para poder comunicarme contigo desde y que tú puedas entenderme. Como tu canal. Claro, si eras auditivo, kinestésico. Eso. Y empecé a estudiar eso y me pareció increíble, fantástico, mágico, porque realmente generas cambios grandes a partir simplemente de las palabras, ¿no? O sea, la palabra tiene mucho poder. Pero igual se quedó ahí como herramienta para mí. Nunca lo dije, nunca lo decía. Hola, ¿qué tal? Soy programadora. No, soy directora de teatro. También lo tenía guardadito. Pero empecé a tener temas de salud. Más adelante, creo que en la pandemia he tenido temas de salud más graves, así. Porque vengo cargando eso, una niñez también llena de temas de salud que me sanaban con sanación holística y me curaba. Claro. Pero de ahí descubrí el paracetamol. En la adolescencia, como, ¿por qué no me dijeron? Que podía ser así. Y en esa búsqueda, cuando estuve más grande ya, en la pandemia, sentía que no tenía resultados, ¿sabes? Lo alopático, lo químico. Ok. Que yo estaba venerando desde hace algunos años. Y no había resultado, no tenía respuestas. Y una amiga mía de acá, o sea, ni fue mi papá ni mi mamá, o sea, sí, siempre, pero escuchame a mi amigo. Es que eso suele pasar también, ¿no? Los que tenemos cerca no, pero viene alguien de afuera y tú... Claro, una amiga mía bruja me dice, ¿y si... es otro camino? Claro. Y si aceptas, ya, basta, ¿no? Ya, ¿no? Y si aceptas que es otro camino. Claro. Y yo, ¿cuál? El que quieras, pero ya. Ay, ya, ok. Entonces, ya. Entonces empecé a hacer constelaciones. Ajá. Después me formé en Reiki. Ajá. Y ahí fue como la apertura total a eso. Se abrió un mundo. Claro, porque dejé de juzgar. Mentira. Le bajé el nivel. Okay. Algo es algo. Claro, algo es algo. Bajé el nivel de juicio y algo se transformó en mí y empecé a utilizar eso muchísimo para mí, para mi familia, la energía. Y me reconcilié con la brujería de mi familia. Claro. Que era parte tuya, parte que era de tu parte vida. mía. Me reconcilié con eso, con la magia de mi familia. Y fue hermoso, fue muy transformador. Pero es un regalo porque, por ejemplo, es todo lo opuesto a lo que en mi caso, porque, por ejemplo, muchos de los caminos del mundo holístico, de las brujas que hay ahorita actualmente, se enfrentan a medida de que van creciendo con el estigma de la religión. Entonces, si, por ejemplo, como en mi caso has crecido en un entorno que fue muy religioso, te chocas con una pared cuando descubres este mundo, porque qué miedo quitarme la máscara de niña católica buena para decir que soy bruja. O sea, es tener fuerte. Que matar a ese personaje y todo lo que eso conlleva. Claro, es difícil. Es complicado y es complejo porque yo me acuerdo mucho cuando yo empecé con todo esto, que mi papá le dijo un día a mi mamá que estaba muy preocupado por mí porque yo me había metido a bruja. Y yo, claro, y en ese momento ni siquiera estaba haciendo nada, estaba haciendo mi primera certificación de coaching de vida y bienestar, ni siquiera era que yo estaba haciendo... Imagínate lo que vendría después. Ya tenías un sombrero ya con tu caldero. Sí, literal. Y entonces yo decía, claro, la creencia religiosa que hay en mi familia... hay una separación total porque inclusive para mucha gente de mi familia, ya no tanto, sobre todo para los mayores, hasta meditar se salía de lo que era Dios para ellos. Enseñado. Exactamente. Entonces, qué chévere que para ti haya sido como al contrario, tú eras la que lo rechazabas. Era el revés. Incluso nunca fui bautizada en la iglesia. Ajá. O sea, fui bautizada en algo. No sé en qué.
en algo, o sea, incluso me gustaría ser bautizada en todas las religiones del mundo, ¿me entiendes? Por probar, claro. Sí, esa no religión también hubo, es el rechazo hacia la religión. Creo que hay esas polaridades que podemos salir de esas polaridades porque no es ni un lado ni el otro, todos estamos conectados, es universal, el poder es universal y podemos jugar con eso y estar en paz con la religión, con la brujería, con lo que sea, ¿no? Que nos haga sentir bien si estamos haciendo algo que hace con que se eleve la vibración de ese planeta que está necesitado, ¿no? Es como si el planeta estuviera requiriendo que nosotros hagamos algo y yo creo en la integración. Entonces llegó un momento en que me fui a la iglesia. Me fui a la iglesia y fue como, wow, también hay eso, wow, bien. Y eso fue después del holístico. Puedo sentarme acá, escuchar el cura, rezar, no tengo que ir a comer el cuerpo de Cristo. Claro. A nosotros hubo un tiempo que solíamos ir mucho al Santísimo. Yo en mi casa anterior tenía un Santísimo cerquita, acá me cuesta más, pero quería meditar un espacio tranquilo, con una vibración que estuviese elevada, y me iba al Santísimo. Al contrario, en la iglesia a veces sí hay vibraciones un poquito más densas. Sí. En el Santísimo suele estar más elevado, entonces yo me sentía cómoda ahí y podía ir a meditar. Es un espacio que está al ladito de la iglesia, donde lo que está expuesto es la Eucaristía, que es la representación de Cristo ya resucitado y todo, ¿no? El cuerpo y la sangre. Claro, entonces la vibración es más potente que en una iglesia donde suele estar la cruz, entonces eso trae una carga un poco más densa. Este espacio es mucho más abierto, mucho más tranquilo. Normalmente la gente va ahí a rezar o a pedir cosas, ¿no? Yo iba a meditar. Sí, yo también, o a escribir horas, o sea, o a dibujar. Yo empecé a ir y hacer procesos de access en mi auto, procesos de access dentro de la iglesia. Porque sentía que era algo que me estaba haciendo súper bien. O íbamos con el manual, ¿te acuerdas? Sí, nos íbamos con el manual de fundamento. Y es con alto respeto. Eso es obvio. No la entienden energía. A veces de que es, claro, manejar la energía con respeto, con cuidado, porque que obviamente y que sin también separación. Nos nosotras, sin y también separación. lo importante es no polarizarlo, ¿no? Porque claro, si tú polarizas la iglesia como que es esto, lo pones en un espacio que te aleja de todo lo que la iglesia tiene. Mientras nada te saque de tu centro. Sí, para ti. Ya. Muy bien. Entonces, mientras nada te aleje de ti, te saque de tu centro y simplemente puedas estar tranquila, eso ya te está contribuyendo. Claro. Y no solamente a ti. Claro. Estás contribuyendo a miles y miles de personas. Es que no baja. Estoy en hiperfoco con el micrófono. No baja. Ya, está bien. ¿Ahí está bien? Sí me escuchan, ¿no? Sí. Ya, Eso que tú dices es importante, ese rebote. claro, porque si tu energía cambia de frecuencia y estás en una vibración mayor, vas a afectar de forma positiva a las personas que estén alrededor tuyo. Entonces, y esas a otros, y esas a otros. Claro, y esas es una otros. cadenita. Es como una buena obra de teatro, que la gente se pasa la voz, se divierte, eleva la vibración. Qué bonito. Sí, eso de los personajes me parece súper interesante porque también es como una elección. En Access se habla mucho de la energía que se requiere, ¿no? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué energía se requiere de mí en ese espacio? Creo que en el teatro también es lo mismo. ¿Y cómo nacen los personajes en el teatro? ¿Se crean a partir de qué? ¿A partir de la historia? ¿A partir de la persona? ¿A partir de la herida? ¿Tú que estás en ese mundo? Yo puedo hablar de mi experiencia como directora y como actriz. Yo siento que tenemos todos los personajes dentro. Claro. Y tenemos que permitir que salgan a la luz. Y si es humor más, ¿no? Es como alumbrar el lado oscuro y mostrar lo que somos, incluso cuando estamos en crisis o hay algo que no es muy aceptado socialmente. Mostrar eso es a través de la exposición. Hablamos de algunas energías en el teatro. Yo tengo un libro que es el Tarot Clown y hay como dentro del libro es un juego oracular didáctico, hablando de
la temática del clown. Y hay una de las hay 3 cartas que son interesantes, que creo que en la vida también nos manejamos con esas energías y es chévere identificar qué es. Estoy en energía de inhibición, en energía de exposición o energía de exhibición. Ok. Pues, Si estoy en energía de exhibición, estoy cansa. Si me exhibo, me esfuerzo demasiado, quiero mostrar mucho, demasiado. Sobreestimulación. Sí. Entonces, me pavoneo, me creo y quiero que la gente me vea. Está bien que te vean, pero cuando es exhibición cansa. Cuando es inhibición, también, porque estás yendo hacia atrás, no estás haciendo todo lo que tú puedes ser. Claro. te estás bloqueando. Te estás bloqueando, te estás escondiendo, ¿no? Te inhibes, te vas hacia atrás. Y la exposición es ese lugar en el cual podemos ser lo que somos y aceptar lo que los demás también son, Claro. ¿no? Se habla mucho de la palabra vulnerabilidad en el teatro y en el clown. Y creo que la exposición, el estar siendo... bajar barreras. Claro. Básicamente bajar barreras. Si te expones, porque estás en una... nosotros que hacemos terapias con pacientes, si el paciente no baja barreras o no se expone, No te permite es más ingresar. difícil entrar, ¿no? O sea, va a suceder, pero va a demorar. Más lento. Y también pasa que en Sí. estos 2 primeros casos que tú dijiste, requieren de tu energía para sostener ese personaje. Entonces Así tengo que es. poner mi careta, entonces tengo que poner de mi energía, entonces tengo que pensar qué es lo que voy a hacer para poder seguir sosteniendo este Eso. personaje. Mucho Como tú control. dices, ahí cansa porque Control. estás usando tu energía. Sin embargo, cuando simplemente eres, Sí. ahí no ocupa tu Fluyes. energía, al contrario, está simplemente fluyendo. Eso es lindo porque en el clown te enseñan eso. Hay muchas líneas de clown, obviamente que hay miles. En gestos trabajamos el aceptar ser uno y saber que eres muchos. Y que sí puedes utilizar máscaras. Podemos, o sea, vivimos en sociedad. Tenemos que a veces, ¿no? No somos obligados, Claro. podemos utilizar con conciencia, ¿no? Y en el clown, quito mi máscara, dejo que la gente me vea, que vean mis vulnerabilidades, que vean mis defectos y miren cómo alumbro con el humor eso que es considerado un defecto y se vuelve Un una regalo. maravilla, tu luz. Claro. ¿no? Es muy bonito. Pero aquí lo importante que tú dices es, cuando yo uso una careta, siendo consciente de que estoy utilizando esta careta, la puedo medir, puedo saber, o sea, estoy yendo a una reunión en una embajada, sé Claro. que tengo que seguir ciertos lineamientos y puedo utilizar estas caretas tal vez para mi propio beneficio, ¿no? Quiero conseguir algún trabajo importante, entonces voy y tal. Pero ¿cuántas veces las personas no se dan cuenta de que están utilizando Claro. una careta? Y utilizan una careta para cada cosa, es una personalidad para la familia, otra para la pareja, otro Eso para es los muy amigos, cansado. otro para el trabajo, pero te comienzas a perder allí, porque yo conocí mucha gente, tanto en sesiones como en la vida, que no se dan cuenta que están siendo el personaje y se Claro. olvidaron dentro de tantas caretas quiénes son ellos en realidad. Claro. Y la vida va pasando y la vida no es de esos personajes que construiste, porque tarde o temprano ya no te van a contribuir más o ya no lo necesitas o ya no lo vas a poder sostener. Y la Claro. vida era tuya y no la viviste, porque Claro. te quedaste ahí amontonado con todo eso. Con un montón de gente. Sí, con un que montón de quién gente sabe arriba, quién sí. será. Pero ese momento donde Sí. tú, yo creo que ese es uno de los momentos más duros del camino, cuando tú estás trabajando contigo, cuando tú te das cuenta de que todo lo que has construido a tu alrededor está basado en personajes que no se parecen en absoluto a lo que tú eras en realidad. Y te empiezas a cuestionar tantas cosas y es tan valiente la elección que haces cuando dices, puf, me voy a quitar de toda esta... Pero a veces Mentira. también... Sí, a veces, Para no decir- pero a veces...
Pero a veces también pasa Sí. que las personas, son conscientes de que están teniendo una careta, pero les cuesta mucho matar ese personaje porque ya está posicionado, porque ya tiene cierto estatus, porque ya tiene cierta relación desde ese lugar y les es difícil matar a ese personaje. Y a mí me pasó también porque, y eso fue lo que conté una vez en una clase de barras, que yo cuando empecé a trabajar en el mundo corporativo. Trabajaba en el mundo de tecnología, o sea, que es completamente lo que hago ahorita. A veces ni sé poner la cámara y la poner. Y yo trabajaba en tecnología, ¿no? Pero no haciendo eso. Era director comercial, o sea, llegué a escalar mucho dentro del mundo de lo que hacía, manejaba varios países. Sin embargo, yo me di cuenta un día en el cual a mí no me gustaba vender tecnología. Sentía al contrario que tenía que ser buena porque era un mundo de hombres. Y yo lo que me decía en la mañana era, este es un personaje. O sea, así como hay actrices y van y no les gusta lo que hace y es su papel, mi papel es ser director comercial. Y cuando comencé y me la creía y vendía y me iba muy bien porque ganaba bien, hasta que llega un momento en que comienzo a hacer estas otras herramientas y me di cuenta que esa sí era yo, que eso sí disfrutaba hacer, que eso sí podía hacerlo libremente. Y dije, he vivido más de 15 años con el papel de la directora comercial, de la que sale tal y la que hace todo esto, ¿no? Y dije, claro, decidir matar ese personaje también fue difícil porque vino el juicio de todo el mundo. Es como que tú estás loca, vas a dejar un trabajo que haces eso y que tal y que ganas bien para hacer terapias, para hacer barras, o sea, ¿qué te pasa, no? Y matar ese personaje requiere eso, o sea, requiere es que esto no soy yo, y ¿qué quiero ser yo ahora? Pero cuando te das el regalo de ser tú, o sea, la ligereza, la libertad, lo que se siente es como, wow. Es un alivio. Sí, es recién vivir tu vida. Sí. Es muy la energía que se requiere de ti ahí, ¿no? Siendo tú. Siendo tú, ¿y qué se requiere? ¿Se requiere que tú seas una bruja malvada o se requiere que seas una bruja buena? Un hada. O sea, ¿qué y se a veces requiere? Se requiere diferentes energías, a veces ¿no? Y eres tú. O sea, cuando eres consciente. Claro, es cuando tú pero decías, a veces cuando usas. te nublas, ahí ya después viene la culpa, claro. ¿no? Muchas veces... yo como directora tengo que manejar mucha gente también. Imagino que cuando trabajabas en el mundo corporativo era mucha gente a la vez. Trabajo con mucha gente a la vez. Es el equipo de marketing, el equipo de producción, los actores, cómo va a verse el público. Entonces tiene que ser aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Entonces para mí siempre es como tengo que parar en algún momento a recordar que... ¿Quién soy yo acá? Claro, cuál es Claro. esa soy yo. Por lo general, la que soy es la que juega. Porque la diversión para mí es muy importante. Y siento que la diversión transforma y el humor transforma muchísimo. O sea, sabemos ya que químicamente la risa sana. Sí. Entonces, pero hay momentos como la vida de cualquier persona que van a haber crisis, y va a haber dolor, y va a haber confusión, estagnación, y el entrar en contacto de, ¿qué energía mía se requiere aquí para que eso se dé de la mejor manera posible? Podemos parar y hacernos esa pregunta. Claro. ¿no? Pero ahí viene también mucho el juicio, porque cuando juzgas una de esas energías, ya no te das el permiso para hacerlo. Claro. Entonces estoy juzgando a esta persona porque es, no sé, utiliza una energía más fuerte, ya no me permito yo ser esa energía, y en algún punto todas necesitamos de todas esas energías. Claro. ¿no? Tú decías que en el teatro... todos tenemos todos los personajes y es como que te toca alumbrar algunos de ellos en un momento. Pero en tu experiencia, como ¿qué papel o qué personaje, qué careta es la que es más difícil de aceptar? Porque al final todos tenemos todo. Creo que cuando haces un proceso de clown, por ejemplo, es mucho más complejo limpiar una careta de exhibición de una persona canchera, de que soy lo máximo y que nadie me gana, a trabajar con una persona que es tímida, por ejemplo. Okay. Es mucho más fácil trabajar con la timidez que con una persona que está a la defensiva. Claro. Con ese personaje de que yo soy lo máximo. Claro, porque es y una sé lo que barrera hago. gigantesca. Eso es muy difícil.
Ego O sea, puro. es mucho ego. La timidez también es ego, ¿no? Ajá. Pero yendo hacia atrás. Pero es más fácil leer una persona tímida y es más amable el proceso con una persona tímida de acompañamiento, ¿me entiendes? Porque la energía que se requiere para trabajar con el otro, que lo tienes que bajar, es más violento. Claro. ¿No? Entonces, ¡hey! ¡Basta! O sea, tienes que ponerte en Firme. un estatus más alto, porque siempre en clown se trabaja estatus, ¿no? Ok. Entonces, es como, ojo, el director, el profesor, siempre tiene estatus más alto que cualquier clown, porque el clown es como si fuera la meba de los artistas, ¿no? El que se equivoca, el que muestra el error con diversión, Claro. el que... Es el tonto, lo es, ¿no? Porque todos tenemos eso. Todos nos equivocamos, tartamudeamos, no encontramos la palabra, nos tropezamos delante de quien nos gusta. Tomamos alcohol y hacemos El ridículo. tonteras, el ridículo, decimos cosas que después nos arrepentimos. O sea, todos somos eso, ¿no? Claro. Entonces, Todos hemos sido todo. todos hemos sido todo, todos somos todo. Entonces, eso de encontrar el personaje que está dentro de ti, porque de hecho, si ustedes se hacen actrices Ajá. y van a hacer un personaje y de repente tú la vas a reemplazar en la obra, tú no vas a ser igual que ella. No. En un personaje que está escrito, que El está mismo. diseñado movimientos, que está hecho para ser igual, no lo vas a hacer. O sea, y tener esa aceptación de que por más que sea un personaje que es una entidad, porque lo es, para mí los Claro. personajes son entidades, en tu cuerpo esa entidad va a ser experimentada Va a de una vibrar de una forma, forma. en el tuyo de otra, en el mío de otra, porque no hay forma de que seamos iguales. Porque es que va a coger vida a través de mis filtros. Y Así mis es. filtros son totalmente diferentes a los Claro, de porque ella. depende Claro. de tus vivencias. Exactamente. Es hermoso. Y le vas a dar cierto Sí. matiz, ¿no? O sea, Claro. Un punto va a resaltar Eso me más parece de otro. lindísimo. Sí. Qué bonita visión, me gusta. Sí, hay una canción que la primera vez que la escuché me dejó la frase en la cabeza, porque justo yo estaba viviendo un proceso de destrucción de muchos personajes. Yo creo que yo había construido un personaje desde los 15 hasta los 20 años por ahí, de una muchacha muy correcta, ¿no? O sea, de esa persona que era superior por ciertas cosas y nunca se equivocaba y siempre era la perfecta, la niña perfecta, la hija perfecta, la no sé qué perfecta. Y cuando escucho, yo estaba en ese proceso de destrucción de toda esa cosa porque La perfección. sí, así muy Te agota. intenso. Y escucho la canción y me quedó la frase de todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que ni yo conozco. Sí, qué hermoso. Y entonces para mí fue, claro, es que soy mucha gente al mismo tiempo. Y de toda esta gente ni siquiera me he dado cuenta quién realmente es Ingrid. O sea, quién realmente habita este ser desde la originalidad, Claro, por sí. llamarlo así. Entonces, ese fue un proceso para mí que justo siempre recuerdo la frase de esa canción porque se me quedó muy metida en la cabeza. Y ahorita, que en estos últimos, ¿qué? 1 mes y medio, 2 meses, he estado otra vez revisando mis personajes, mis estructuras, cuestionándome demasiadas cosas. Tengo tan presente esa canción en mi cabeza, esa frase de esa canción en mi cabeza, porque me estoy amigando con esa cosa de puedo mutar y puedo experimentar y puedo está bien. jugar y está y bien. puedo mostrar varias yos. Y Ajá, exacto. Aparte Y no de que estoy amarrada con ninguna de ellas. claro, aparte de que tú Esa ves es la en mí parte una más difícil, y ella ve porque otra. esa es la parte más difícil porque cuando vemos ya temas de sanación, justamente para que la gente pueda cambiar, pueda liberar alguna creencia, que al final se somatiza y todo, es importante que también mate al personaje que está sosteniendo esa Exacto. creencia, esa enfermedad, porque si no, no termina de haber la coherencia y no termina de haber Claro. completa sanación. Y esa es una parte muy difícil que a la gente no le gusta Yo creo que es aceptar. de las más difíciles. Sí, es la más difícil. Sí, el matar el personaje. El matar ese personaje que está sosteniendo esa energía, que está Pero sosteniendo ese es puro miedo. ese pensamiento que está
sosteniendo esa enfermedad. Es como una cadena. También ¿no? las proyecciones de la gente alrededor que te Las ayudan a proyecciones. sostener el bendito personaje. Es que el personaje está creado desde el puro miedo. O sea, lo que decíamos al inicio, el personaje nace, o sea, desde que somos muy chiquititos, cuando necesitamos aceptación y vemos que lo que somos creemos que no es suficiente. Eso. Se crea este personaje y recibimos una validación externa en el cual dice, mira, esta nueva versión me gusta más. Entonces, nuestro cerebro que dice, si soy este otro, recibo aceptación. Entonces comienzo ahí a crear un montón de personajes. Y el destruir el personaje nace el miedo de, ya no me van a aceptar, ya no voy a Claro, querer, ya no ya me no van a voy a querer. encajar. En mi caso, justamente por poder ser muchas cosas fue que elegí ser actriz. Libremente, sin juicio. Porque era muy tímida de niña, pero patológicamente tímida, en lo que se supone la sociedad dice que es patológico. Ok. Era solo una X-Men. Claro. Pero en ese tiempo era absolutamente tímida cuando era niña Ajá. y sufría mucho con eso. Claro. Y tenía una amiga en el colegio que también era muy tímida. Y un día, tenía como 9 años así, la vi haciendo una obra de teatro de niña. Y ella era una presentadora de televisión, regia. Y yo dije, ¿qué? Ella es capaz de hacer algo así, siendo así tan retraída, tan... Dije, yo también quiero lograr eso. Y dije a mi mamá, oye, ¿quieres estudiar teatro? Es demasiado increíble lo que la Ay, gente me puede encanta. hacer en el teatro. Y empecé a estudiar teatro y empecé a liberar ese miedo, pero soltar el miedo de la exposición, creo yo, Y ¿no? además Y de de una manera más errar, amable, de ¿no? equivocarme. De una manera amable, porque estás Sí. sostenidas por ese espacio en el cual está permitido equivocarte, está permitido ser Claro, vulnerable. pero de ahí te vuelves el canchero. Pasas por ese momento. Claro. Porque el ego, estás Es lidiando como no con tengo miedo a nada, aplausos. yo puedo ser. Claro. Ay, soy muy buena actriz. Me acuerdo, y yo diciendo eso, yo me acuerdo y me digo, ay, le doy un abrazo. Sí. ¿Y qué? Antes le daría unas cachetadas, pero ahora le digo, ay, ya está Tan lindo, bien, tan ya lindo. está bien. Pasaste por eso. Sí, y de ahí el clown va por otro lado, ¿no? Claro. El teatro para mí soy lo máximo, la rompo, todos me elogian, me aplauden, y el clown empecé a tropezar y caer. Claro. Equivocarme, aceptar que me equivoco, aceptar que no soy lo máximo y que eso es lo máximo. Ajá. ¿Me entiendes? Qué regalo. Toda esa contradicción maravillosa. Se llega a convertir, bueno, en base a lo que hemos experimentado últimamente, yo me he dado cuenta que la gente tiene un proceso de sanación muy diferente cuando se encuentra en lo que en Access le llaman la zona, que es como la posibilidad de encarnar cualquier energía, de ser cualquier cosa en un momento en el que se siente seguro, o Claro, inclusive, bajar las barreras. un trauma muy fuerte puede experimentarlo o tocarlo en un espacio seguro, y ahí se produce sanación. ¿Podrías decir que el clown es esa zona? Es esa ese zona. espacio seguro. El clown es esa zona para muchas personas. Sí, en verdad yo también... Creo que cada con uno tu- tiene más facilidades con ciertas zonas, pero el clown básicamente es una zona segura, dependiendo de dónde hagas, tiene que ser en mi escuela. Ay, al Importante. final hay que dejar el cherry bien puesto. Eso bajo Perú. Que tienes la posibilidad de ser lo que toque ser. Sí, pero Sí, yo te van a doy amparar, fe ¿no? de eso. Mi hija me has hecho recordar mucho con tu historia, porque mi hija también era como muy tímida, muy retraída cuando era chica. Iba a varios talleres, pero más de ella, o sea, no tanto grupales, hasta que la metí a hacer teatro y clown, y eso le cambió la vida. O sea, le abrió, sí, la soltó un montón. Hubo una época en la que quiso ser actriz también. Qué lindo. Porque dijo, sí, o sea, y ahora Es que yo es le... muy divertido. Sí, y Claro. ahora, aunque Hay que ya está en divertirse. otro mundo, le digo, oye, pero sigue practicando, o sea, métete a escuelas de Claro. clown, porque es algo que te gusta, ¿no? Es algo Que que disfrute. es tuyo, eso es que donde sale tu verdadero ser. Y eso, porque ahora también me he dado cuenta ya con sesiones de la gente
más grandecita, como nosotros, hay muchas personas que no saben qué les gusta, que no saben qué les apasiona, Ajá. qué les da gozo. Entonces, si de chico tienes la oportunidad de saber, esto a mí me gusta, esto yo Claro. soy, esto me divierte, no lo sueltes, porque Claro. esa es parte de lo que es tu esencia. Sí. Pero ha llegado en algún punto en tu vida en que te has perdido entre tantas caretas y tantas máscaras. Creo que ese fue un punto interesante de decir, cuando del teatro convencional, que también era comedia y todo, fui al universo del payaso, que es el universo de la exposición y de mostrar tu oscuridad a través de la luz y de fracasar. Aprender a fracasar con estilo. ¿Entiendes? Claro. Y descubrir que ese personaje que decía que era lo máximo, en realidad era esa niña herida que tenía mucha timidez. Claro. Y para poder protegerse Desconstruyó. necesitaba decir Yo soy eso, yo soy la máxima, para no exponerse, para que no la vean. para que no la vea. Entonces en el clown me reconcilié con la amabilidad de ser una niña herida, Ay. de llorar delante de la gente, de usar rosado, usar dorado, que era, no, yo uso negro, yo soy mala. soy Yo soy mala, cruela. sí, soy cruela. Y de ser dulce, que era Qué lo que yo lindo. era cuando era niña. Entonces, fue muy bonito ese proceso de entonces puedo ser eso, puedo usar rosado y no no pasa juzgarlo, puedo, ¿me entiendes? El clown ha hecho eso. Qué bonito. Siento que el clown y las terapias energéticas, porque ahí fue otro quiebre, ¿no? ¿Cómo? Justo te iba a decir, ¿cómo lo integras? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo integramos? Ajá. Creo que como cualquier persona que tiene otras profesiones, integran las terapias energéticas en su vida. En el caso del teatro, con las terapias está muy vinculado. El teatro siempre fue sagrado. Claro. O sea, en la historia de la humanidad, el teatro viene de un espacio sagrado, de la conexión con los dioses, con el universo. Es cierto. Viene de ahí. Ah, mira. Es muy bonito eso. Y cuando siempre muchas personas dicen, oye, vas a subir al escenario, es un espacio sagrado, por si acaso, ¿no? Yo no digo eso. O sea, pero lo pienso. Pero no digo eso a mis alumnos, para no asustar también. Claro. Y no Y le entrar mete en más ese mood. presión y Sí, todo. es mucha presión, ¿no? Estoy entrando en espacio sagrado. Pero creo que el quiebre ahí fue cuando empecé. Creo que la pandemia fue un punto de divisor de aguas para todos nosotros, ¿no? Sí. Cuando quise hacer de nuevo un taller, porque paramos, porque no se podía, porque no nos permitían y no se podía. Cuando volví a hacer un taller en régimen de local semiabierto, llamé el taller Envolver, que era una cobija. Para mí ese taller era una cobija. Tenías que traer tu cobija, tenías que entrar con ganas de jugar, era lo que yo pedía. Y no podían decir dónde era, porque era en mi casa. Entonces, ahí en ese espacio fue un espacio de reconocimiento de que puedo jugar con el clown, pero a la vez sanar. Con conciencia de que estamos haciendo eso y vinieron a eso. Hemos venido acá a ese espacio a hablar de nuestros temas, a tocar nuestros temas con amabilidad, a burlarnos de nosotros mismos, con amor, con respeto hacia nuestras experiencias y envolviéndonos, sabiendo que estamos volviendo Claro. a nosotros. Y ahí fue donde nace el Tarot Clown, que es el libro que escribí, que es baseado en las temáticas del clown, pero es un oráculo, a la vez didáctico del clown, pero un oráculo para quien quiera utilizarlo Energía como y herramienta. todo. Hay Claro. un montón de brujas que usan y hay gente corporativa que usa como dinámicas en su empresa y es de la escuela, ¿no? Utilizamos como material didáctico de la escuela. ¿Y cómo cambió tu práctica profesional con las herramientas? O sea,
En ti, ¿cómo crees tú que se transformó tu proceso profesional con las herramientas? Muy sutilmente, o sea, muy caletamente, muy, Ok. no lo digo, pero lo hago. Aún lo separo, Ajá, ¿no? Mi ok. espacio terapéutico y mi espacio de aprendizaje de los alumnos, pero lo uso en, primero, siempre bajar barreras antes de una clase y de un ensayo, para poder ser lo que toca ser Claro. y permitir que ellos sean lo que toque ser, ¿no? A veces me olvido. A veces me olvido y ahí es... Cuando ya está todo revuelto, cuando te ya diste está cuenta, todo hecho faltó. miércoles. Cuando ya grité, ya dije, ¡ven para acá! Ay, no, baja tus barreras, permítete recibir. No me recibo a mí misma. Claro. Porque soy muy emocional, o sea, también tengo ese lado muy emocional, entonces mis pasiones de hablar con Claro. pasión. Es que eres artista también. Sí, o sea, hablo con pasión, a veces no soy comprendida, y después tengo que explicarme y decir, no, te insulté, pero no era eso que quería decir. Fue mi versión, fue mi máscara. Fue mi máscara, fue un... Fue el personaje una de entidad. Fue Patricia. Fue una entidad, fue Carmen. Pero termina siendo un juego. Claro. El ser tantas cosas, ¿no? Y uso eso de bajar barreras, uso mucho el ser la zona, cuando me acuerdo. Porque a veces también estamos en sí, otra sí. cosa. Y se requiere otra cosa Y se también. requiere otra cosa, ¿no? A veces se requiere ser el dragón y quemarlo todo. Y ahora me cuesta un poco ser el dragón y quemarlo todo, porque de ahí me siento que fui demasiado, que tengo algunos juicios en relación a eso, ¿no? Que aún estoy trabajándolo. Creo que es una constante entre nosotras que estamos trabajando conciencia, el ser conscientes de nuestro propio proceso. Claro. Claro, Sí, siempre ¿no? de afuera es más fácil Sí. verlo, pues, ¿no? Sí. Cuando estás allí, como... Claro. También la gente cree que como trabajamos con la conciencia y tenemos herramientas, ya tenemos todo resuelto, pero o sea, nosotros también estamos remando. Nosotros Pero por también eso hemos estamos llegado acá. Claro. Porque estábamos hechos amigos. Si no, seguiríamos igualitas. Sí, pues. exacto. No hubiésemos buscado nada más. Pero eso es como una estigmatización muy grande que de también... lo espiritual. Sí, O exactamente. creen que ya no te puedes somos enojar seres más. iluminados Claro. y nunca nos enojamos y nunca... Pero no, ahí estamos Pero estamos nosotros, en un universo terrenal, claro, tridimensional de 3D. aquí, claro, tenemos este cuerpo. Tenemos ese amigos. cuerpo, Si tenemos no, que ya sería hacer- conciencia, estaría Tenemos flotando. que vivir de algo también, ¿no? Sí, claro. No somos Buda. Claro. Yo soy Paloma. Métanse en mis talleres. De Access y de Clown. De las dos cosas. Sí, claro, estamos en la Tierra. Claro. Claro. Y es parte de lo que Sai, elegimos. tú que trabajas con energía, hablando de esa manera. No. Sí. Ese también es un personaje soy. que matar. Ese también es un personaje que Claro. matar. El personaje de la facilitadora o del El que maestro se tiene que vestir de blanco, el evolucionado, gurú, claro, que el vive gurú. zen y que flota cuando camina. Amigo. Claro, que no come carne nunca jamás. Ajá, o que no se equivoca nunca, o que a veces Tiene no le, todas las respuestas. Claro, que no le mienta la madre a alguien. O sea, Claro. somos humanos. Pero por eso me encanta Access. Sí. Eso de Access me encanta. De qué energía se requiere. Ujú, sí. A veces se requiere decir, carajo. Claro. A Lo veces se importante, requiere. es, Vipassana que, lo también te importante es enseñan que eso. no te saque de tu centro, ¿no? Porque yo te Eso. puedo mandar al diablo y después, adiós, me voy y sigo con mi vida. Pero Claro, si me quedo- el tema es cuando te quedas ahí dándole, Claro. resintiendo, Sí, resintiendo. Ahí no ha sido la energía, ha sido un producto de Ha eso y te has sido- quedado envuelto claro, en eso. claro, Entonces sí. hay una línea delgadita que hay que chequear. Claro, Sí, claro, exactamente. claro, no es solo... Esa es una energía, pues. ¿Qué se requería? He sido la energía. Ahora requiero llorar. Pero es un proceso de aprendizaje al fin. Sí. Claro, porque después de un par de revolcadas ya te vas a dar cuenta de Claro. como que, ok, no estaba haciendo la Es energía, una ¿no? práctica, o Sí. sea, una práctica diaria también. Total. O sea, hacerse consciente de nuestro propio proceso, utilizar las herramientas, porque ¿de qué sirve tener herramientas si no las vas a utilizar? Claro.
Para mí, por ejemplo, en términos de salud, que era un tema, en mi caso era un tema de salud, el tener las herramientas energéticas del Reiki, de Access, de la sanación akáshica, ha transformado y ha transmutado muchísimo cómo yo experimento el dolor, por ejemplo. Y creo que eso es una experiencia que puede servir a mucha gente, el aprender a manejar la energía para liberarse del dolor. Claro. Yo ya no tengo muchos de los dolores que tenía físicos muy arraigados, que era muy difícil de soltar. Y con la práctica de Access y de las terapias energéticas que trabajo, he podido soltar dolor físico. Wow. Y eso para mí es muy importante. Y creo que para mucha gente es muy importante el saber que sí es posible, sin satanizar el hecho de que la pastilla también lo hace. Claro. Si requiere pastilla, que sea con pastilla, y está bien. No voy en contra de la medicina tradicional alopática, para nada. Creo que todo va de la mano. Se complementan. Hay momentos en que vas a requerir. Claro, hay momentos que vas a requerir porque vives en ese mundo. De repente te explota la cabeza de dolor y tienes una reunión muy importante para ti. Claro. Y no te alcanza el tiempo para hacer un proceso que te vaya a quitar el dolor de cabeza porque no tienes el tiempo. Claro. Obviamente, ¿has creado esa situación? Sí, has creado esa situación. Sí, fue otra elección. Sí, lo sabemos. Pero ahí en ese momento ya, pues, ¿no? Claro. O sea, te tomas una pepa. Claro. No sé. O también, por ejemplo, hay procedimientos a veces que, por ejemplo, a mí me está pasando ahorita, mañana me tengo que ir a hacer un proceso físico en el médico, que, o sea, no hay manera de que, o si la hay, no la he visto, no la he contemplado, de que con una terapia energética, lo que yo requiero en este momento, lo pueda sobrepasar. Si se puede, que alguien me diga cómo, pero... Es que también pasa que se pudo haber trabajado tal vez con alguna herramienta energética si se hubiese visto antes, ¿no? Pero quizás eso es lo más fácil. Lo que vas a hacer. Sí. Claro. Quizás es lo más fácil. Es lo más ligero. Y ya te dio la conciencia y ya no tienes que volver a llevar a tu cuerpo hacia ese lugar. Claro. Y ya está, ¿no? Claro, el por hecho eso es no verlo nunca y claramente vas a seguir repitiendo lo mismo. Claro. Pero si esto te trajo la conciencia, mira, mi cuerpo estaba reaccionando de esta manera. Mi cuerpo está reaccionando de esa manera y voy a tener que hacer un procedimiento que mi cuerpo ya creó eso, ya creé eso, de dónde viene, cómo lo libero, cómo suelto esa energía, y ahora en ese instante me es ligero operarme. Claro, o me es lo que ligero, va a contribuir más como, es esto. Me es ligero pintarme el pelo, no es sin ponerlo en tela de juicio si es grave o no. Claro, ¿me exactamente. No lo es. Exactamente. Porque al final lo que termina más dañando es aquella proyección que tú le das, el juicio que tú tienes al respecto, ¿no? Si para ti te va a hacer daño el hecho de que, no sé, te pintes el cabello por X motivo, claramente te va a hacer mal. Pero si es tu elección, porque te es ligero, porque te es divertido, porque te gusta y tal, ya está, no pasa nada. Ya está, sí. Claro. Es una elección. Con respecto a lo divertido, yo me acuerdo mucho la primera vez que yo tuve contacto contigo, que yo dije, wow, qué impresionante lo divertida que es Paloma. O sea, en verdad, o sea, es como un espacio para hacer. ¿Sí me entiendes? Como yo decía, qué genial, o sea, y era como todo muy, muy ligero y un mate de risa todo. Y yo decía, qué éxito eso, o sea, esa habilidad de poder ser esa Paloma que se caga de risa, que se ríe, que hace que las cosas sean divertidas y no divertidas desde un personaje, sino desde la facilidad de que tú también puedas hacer eso y que no te importe, ¿sí me entiendes? En algunos espacios podemos ser todo, ¿no? Sí, Creo que con ustedes y con ese grupo ahí es la zona. Sí, exacto. ¿no? Lo importante ser la es ser zona, la pero zona, porque en otro espacio quizás no me siento tan confortable. Claro. Sí, expliquemos qué es la zona, porque ya llevamos lo he hablando de repetido la como zona. 3 veces. Sí, expliquen. Explícanos tú qué es la zona. El espacio de seguridad, el Sí. espacio de amabilidad en el cual los seres, las cosas pueden ser lo que son. Para mí es eso la zona, ser la zona, el ofrecimiento de tu ser para abrazar esa verdad
Claro. de los demás. Sin juicio. Sin importar la que sea. Sin importar qué cosa sea. ¿no? Entonces, el invitar a que una persona se quite la se careta, sienta ¿no? segura. ¿Ah? A invitar a una persona que se pueda quitar la careta. Que se pueda quitar la careta o ser la zona segura para alguien que es juzgado todo el tiempo, que en ese espacio no sea juzgado. Ajá. No sé, ser la zona segura para un mendigo, por ejemplo, Claro. o para una princesa, Ujú. ¿no? El Sí. estar en abierto para eso, ¿no? Claro, yo creo que el ser la zona es el no juicio. Ujú, el no juicio. El no juicio de... Claro, porque al final si tú estás en juicio, lo que va a hacer la otra persona es levantar sus barreras, ponerse la careta que se necesita en ese espacio y al final termina siendo una interacción entre personalidades, entre máscaras, personajes. Cuando tú puedes bajar tus barreras Sí. y ser ese espacio abierto, le das la invitación a la otra persona a que también baje Claro. y ahí es cuando se genera una interacción entre seres, ya no entre personajes. Claro. ¿Quién gana aquí? ¿Quién Y interesante también es pensar ser nuestra propia zona. Ay, sí. Dentro de esa zona que soy para los demás, ¿cómo soy yo mi propia zona de seguridad Esa y es una confort tarea Claro. para todos y los que nos amabilidad están conmigo escuchando. Sí, mismo? exacto. Porque ser la zona de los demás no es ser buena gente. Ah, exactamente. Es la zona en que se requiere tu energía en esa zona, la Claro. que sea necesaria. Y sin darte de más, ¿no? Porque poniendo el Sí. ejemplo que tú decías de estos tres personajes, y estás en cualquiera de los polos, estás dando de más tu energía. Cuando estás simplemente siendo tú, puedes contenerte a ti, pero al mismo tiempo ser invitación para Sí. los demás. Claro, Sí, sí, sí. claro. Hace poco leí de un doctor que no me acuerdo cuál era, que trabaja nuevamente hablando de los temas de trauma, de las terapias que hacemos, que hablaba mucho de que la sanación se produce cuando la persona puede experimentarse en un lugar sin juicio. Entonces, ¿cuánta sanación a veces puede existir sin directamente que sea una terapia energética por el simple hecho de darle el permiso al otro que sea? De darle el regalo. Sí, creo que el clown es vivo, eso en vivo. Porque incluso muchos terapeutas mandan a sus pacientes a hacer clase de payaso en gestos, ¿ah? Y es como, ¿por qué llegaste acá? Ah, me mandó mi terapeuta. Mi psicólogo me mandó acá. Ah, que haga su trabajo. Claro. Sí, está bueno porque es lo que hablábamos hace un par de episodios. Estuvimos con un chico que nos contaba cómo él empezó a hacer stand-up y de esa forma comenzó a burlarse él mismo de todos sus traumas de niño cuando le hacían bullying. Lo y eso pudo expresar. Claro, le permitió darle otro foco, ¿no? Más Claro. ligereza. Y como dice Camilo, el cantante, cuando tú a los monstruos los llamas por su nombre, se achican, ya no pesan tanto, entonces los puedes Jorge. ver desde otro espacio. Ella, Camila. ya, ahí ya están, listos, desaparecen. Ay, qué divertido. Trump. Qué divertido. Y que nos van a cancelar el Perdón, podcast. perdón. Bueno, fuera, ahí pones un pito. ¿Qué le podrías decir tú a las personas? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a reconocer? Creo que he puesto muchas caretas o creo que estoy viviendo entre los personajes y aún no se da la oportunidad de ir hacia adentro, de ver cuál de todos estos es él que se perdió en medio de tantas cosas. ¿Qué invitación le harías? ¿Qué recomendación le harías? ¿Por dónde empezar? No sé. Hay tantas cosas que hacer, ¿no? Sí. Chamba que hay que hacer acá en esta tierra para descubrir dónde realmente eres tu propia zona. Y yo diría que haga lo que le da placer. Creo que el primer paso es buscar lo que realmente nos da gusto, gozo, donde me siento plena, donde me siento tranquila, ligera. Eso que puedes En hacer Access hablamos mucho libremente. de ese ligero pesado. ¿Qué espacio, cuál es mi hábitat? Haría esa pregunta, ¿sabes? ¿Cuál es mi hábitat? ¿Cuál es Claro. mi hábitat? En el club, en Gestos hablamos mucho de cuál es tu hábitat de payaso.
Es la calle, es el circo, es el teatro, es un evento haciendo plata. ¿Qué es, no? ¿Cuál es tu hábitat? Y en ese hábitat respiras debajo del agua. Claro. ¿Me entiendes? No necesitas ningún esfuerzo. Simplemente es. Entonces es bueno preguntarnos, ¿cuál es mi hábitat? Sin juzgar ese hábitat, que puede ser en un podcast, que puede ser vendiendo algo en una tienda, que puede ser... Y en todos esos lugares vas a brillar porque es tu hábitat. Y es tu verdad. Y es tu verdad. Entonces, hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué más es posible para descubrir cuál es mi espacio donde yo puedo ser yo? Claro. Y donde puedo divertirme con eso. Para mí la diversión es el primer paso. El gozo. Donde me divierto, donde tengo gozo. Ahí es el punto de partida, ¿no? Y muchas veces llega gente que dice, pero es que no sé qué me gusta. Y yo lo que les digo es, pues mejor tienes el abanico abierto y comienza a probar de todo y vas haciendo checklist, porque al final para eso estamos en esta vida. Es todo, sí. Sí, o sea, si no sabes qué es eso que, no sé de dónde soy, no sé cuál es mi hábitat, no sé qué me da ese gozo, me enciende, pues comienza a probar. O sea, claro, comienza a probar. vas descartando. Viaja viaja en tu mente, experimenta, haz clown. El clown es una gran herramienta para conocerse, ¿ah? Claro. Es un muy buen punto de partida para quitarse las caretas y empezar a divertirse con todos los traumas y todo lo que hemos experimentado que nos ha construido esas caretas. Claro, quitarle tanta seriedad y verlo de una forma más amable. Más y desde ahí divertida. amigarnos. Sí. Amistarnos y conocer gente que está en la misma. También, ¿no? Pesa Eso menos, ¿no? de estar en comunidad, en tribu. comunidad, en tribu, claro. Claro. Sí. Eso sí, Sí. Es un regalo muy grande cuando tú te das cuenta de que no estás solo en el mundo. Es demasiado lindo. Es como, ay, pucha. Sí, porque a veces nos comenzamos a ahogar pensando como que nadie vea esto porque van a pensar que soy terrible y que soy malvado, pero cuando ves que todo el mundo está pasando por cosas Que parecidas, todo el mundo era es como, malvado. Sí, yo... no era tan grave. Sí, yo me acuerdo mucho... somos buenos, somos Sí, malos, somos todo, ¿no? Yo me acuerdo mucho la primera vez que escuché en Access cuando me dijeron, no eres tan terrible como te contaron. Para mí fue como, ay, qué alivio, no soy tan horrible. Claro. Hay algo que justamente escribí hace tiempo que quería leer, que me acordé ahorita cuando estaba acerca de las máscaras y de las versiones, porque yo me hice la pregunta de como ¿cuántas versiones existen de mí, no? Como Pues millones. claro, pero Infinitas. fue como si yo realmente elijo descubrir quién demonios soy en todo este proceso en el que estoy, ¿cuántas versiones he construido que no tienen Claro. nada que ver con lo que yo soy? Entonces, escribí algo que lo quiero leer antes de que se acabe, que dice que yo como que me autorrespondí a esa pregunta y fue tantas como ojos que me miran. En la memoria de alguien soy ternura, en la historia de otros soy tormenta, para algunos fui refugio en medio del invierno, para otros una puerta que se cerró demasiado pronto. Hay quien me recuerda luminosa y quien jura haber conocido mi lado más oscuro. Y todos tienen razón, y ninguno me conoce completa, porque yo también soy un río que no termina de aprender su forma. Soy la que fui, la que se rompió, la que volvió a levantarse con otras preguntas en la piel. Soy las mujeres que he sido muriendo suavemente para que otra nazca. Así que ya no intento corregir la versión de mí que vive en la mente de los otros. Cada mirada es solo un espejo parcial. La única versión que realmente me pertenece es la que sigo descubriendo cuando me quedo a solas conmigo. Está bonito. ¿Y ya pensaste hacer una canción de eso? Porque eso es una música, ¿sabes, no? No. Es una música. Se fue Río Plata. Sí. No. Hagámosla. Hagamos una canción, ¿Sí? Paloma. Sí, ¿qué más es hagámosla, posible? Hagámosla. Bueno, Sí, yo hago poesía. Está muy lindo. Yo hago poesía. Sí, yo también escribo. Ujú. Pero eso es una música. ¿Sí? Bueno, entonces tú le pones el sonido y ya al próximo episodio lo Sí. colgamos con todo y canción. Queda. Sí. Queda, ya. Me Ya. gusta. A porque crear, al a crear. final- ¿Qué más podemos crear juntas? Sí. Al ¿qué final más es es eso, ¿no? posible? Porque
cada persona va a poner una imagen sobre ti en base a lo que ve en ese momento y en base a su propia historia, pero lo que tú eres solamente lo sabes tú y solamente está dentro de ti. Sí. Así que la invitación es esa, en ir adentro, ir a conocer quién está ahí escondido detrás de todos los personajes que creaste, y la verdad es que te vas a sorprender de encontrar todo lo que está ahí y que no has sido capaz todavía de mostrar. Sí, y también sin miedo, o sea, porque a veces puede dar mucho terror las versiones tuyas que te encuentras en ese proceso, entonces no pasa nada. No pasa nada. Puedes elegir cambiarlo, puedes elegir encarnar otra cosa. Así La que energía nada. que se requiere. Sí, la energía que No se tenemos requiere. que ser una sola cosa para nada. Jamás. Jamás. Qué peso tan grande ser una sola cosa y qué aburrido toda la Qué vida. aburrido. Sean todo lo que quieran ser. Ese es un Qué bueno. regalo. Lo que les divierta también. Sí. Gracias, Paloma, por haber estado aquí. Sí. Gracias a ustedes. Cuéntanos antes de cerrar, dónde te encuentran, cuáles son tus proyectos que ahorita tienes, no sé, cualquier cosa. Ahora lanzando mi segunda edición del Tarot Clown, que es un libro que le tengo mucho cariño para jugar con las cartas, con la baraja y preguntar a tu clown superior cuál es el consejo del día o hacer preguntas largas de varias cartas. Y si alguien quiere el libro, ¿dónde lo encuentra? Me pueden ¿Cómo? escribir a mi Instagram, Paloma Reyes de Sá, Ya. o al Instagram de Gestus, que es Gestus-Perú. Ahí estamos también con los talleres de clown para adultos. Trabajamos con adultos y es eso. En eso estoy ahora. ¿Dónde está y componiendo el canciones, taller? jugando. ¿Ah? ¿Dónde se encuentra el taller? En Barranco, en la Ok. Payacasa de Barranco. Ok. perfecto. Ahí está. Igual debajo de cada capítulo. Y Más Espacio, Más Espacio Terapias es mi red De terapias holísticas. de terapias holísticas en Instagram, Ok, que también les perfecto. invito al consultorio. Ok, vamos a dejar igual en la parte de abajo del capítulo todas tus redes sociales para que te encuentren. Maravilloso. Sí, ahí tu contacto para cualquier cosa, sobre todo para las clases de clown. Y sí, te agradecemos muchísimo por haber Sí, estado gracias aquí. por Gracias a Sí. ustedes. Sí, hacía mucho Gracias. que no los veíamos. Sí, Sí, ¿qué más sí. es Y además posible? que no nos rico. hemos reído tanto de ningún episodio Sí, como ajá. en este episodio. Ah, sí, ha ¿Ves? sido Hablo divertido. demasiado. No, Ya me empecé a juzgar. que no nos Ya me hemos empecé a reído, juzgar. que no nos hemos reído tanto. Ah, reído. Sí. Pensé que no habían quedado tanto tiempo. No. Ay, ya. No, estaba súper No, chévere. estuvo súper divertido, de verdad. Muchas gracias. Gracias, chicas. Y a todos los que gracias. nos ven, les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube y en Amazon Music. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí me acordé. En Somos Espejo, y muchas gracias por acompañarnos y nos Gracias vemos en por la llegar hasta próxima. aquí. Sí, Gracias. gracias. ¿Qué más es Un posible? aplauso. ¿Qué más es posible?